Qué bueno volver. Qué chimba volver. Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Volvió Herejías con Esteban Sánchez y estoy muy, muy emocionado por esto. La verdad, muy feliz, muy nervioso, pero la verdad, no sé, muy, muy feliz, con mucha expectativa de lo que puede suceder. Entonces, nada, muchas gracias a los que me insistieron en volver, que por mi fortuna son personas cercanas, algunas no tan cercanas, pero la mayoría son muy cercanas y yo sé que a veces es difícil que las personas que están cerca de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, no apoyen nuestros proyectos, como que es donde más recibimos hate y burlas y de todo, pero a mí con este proyecto en específico me pasó lo contrario, como que fueron ellos los que me insistieron en volver, entonces gracias, porque ya lo estoy disfrutando y creo que ya valió la pena. Y también, obviamente, yo podría hacer esto en mi casa, podría pensar solo, podría hablar con mis amigos sin grabarnos, pero las veces que he hecho esto público, que he compartido algo que he pensado o lo que sea, eh, hay personas que me han escrito cosas interesantes, que les ha servido, que les ha gustado, que los ha entretenido. Eh, entonces, por eso lo sigo haciendo, porque creo que hay alguien que de pronto no está cerca a mí, que le va a servir esto, entonces para eso lo hago. Entonces, sí, de casualidad, ¿te sirvió? ¿Te gustó? ¿Te entretuvo? ¿Te lo que sea? Bueno, por favor háganmelo saber, alguna pregunta, lo que sea, porque seguramente a los que no les guste me lo van a hacer saber. Entonces, que ojalá las cosas buenas también se escuchen. Y si no, pues lo dejamos de hacer. No pasa nada. Igual esto lo va a seguir haciendo. Pensar, hacer preguntas, preguntarle a mis amigos cosas, buscar y buscar y buscar, ser curioso. Creo que eso sigue siendo parte de mí y eso es lo interesante, que por eso también retomé, que por eso también quiero hacer como este primer episodio de vuelta, que no les voy a poner números, pero es como que quería como contarles un poco de mi intención con el podcast para los que por primera vez lo escuchen y pues para los que ya lo venían escuchando, como que sepan de pronto en dónde cambió, porque obviamente sigue siendo el mismo podcast, sigue teniendo el mismo objetivo, que es retar las ideas comúnmente aceptadas por nosotros, que moldean nuestra cultura, y revisarlas, retarlas. ¿Qué pasa? ¿Son verdad? ¿No son verdad? ¿Existe la verdad? Bueno, mil preguntas que pueden surgir ahí, pero retar las ideas. Entonces sigue siendo el mismo, pero completamente diferente, porque aunque yo sigo siendo el mismo Esteban, curioso, preguntón, mil cosas más, soy completamente diferente. En 3 años, parce, 3 años desde que publiqué el último episodio, yo he cambiado mucho, he vivido muchas cosas. Entonces, seguramente va a ser completamente diferente porque yo, aunque soy el mismo, soy completamente distinto hoy. Entonces, nada, ya lo dije. Bienvenidos a Herejías con Esteban Sánchez de nuevo. De nuevo. Como ya lo vieron, a este episodio le puse miedo a la verdad y seguramente todos van a decir, primero, la verdad no existe. Está bien. Y segundo, si existiera nadie le tendría miedo porque pues como que, o sea, la verdad te produce libertad, o sea, te deja ver, o sea, porque lo va a tener miedo a la verdad, o sea, la verdad es de lo más hermoso que podría existir, seguramente. Otros podrían decir que es algo que todos estamos buscando, entonces que obviamente nadie le tiene miedo. Pero me di cuenta que sí, por lo menos yo, de pronto no todos, pero yo sí le tenía mucho miedo a la verdad. ¿Por qué? Porque no persea la verdad como tal, si es que existe tal cosa, vamos a entrar a revisar esos temas, pero digamos que hoy que exista la verdad, no es per se de que le tenga miedo de que exista o no exista, sino de que no se parezca a la mía. Y siento que a eso, creo que muchos van a compartir ese miedo, porque hay algunos eruditos, algunos estudiosos que afirman que en realidad no buscamos nunca la verdad, buscamos validar nuestras creencias, pero no la verdad. Y cuando la verdad no se parece a nuestras creencias, es un proceso bien complicado. Me puse a buscar, bien ñoñito,
como qué pasaba en el cerebro, por qué nos daba miedo, si era solo a mí que me daba miedo, y encontré que en realidad sí hay estudios que lo han, como valga la redundancia, estudiado, mm, investigado, y pasa que el cerebro, cuando una de nuestras ideas base o fundamental eh, es confrontada, nuestro cerebro experimenta los mismos mecanismos de defensa que cuando nos sentimos amenazados de muerte. ¿Lo pueden creer? O sea, quiere decir que si yo creo que el agua no moja y alguien, y eso es una verdad ultra fundamental en mi vida, y alguien viene a debatirla, confrontar esa idea, yo siento que me están queriendo matar. O sea, mi cerebro, mi cuerpo reacciona de la misma manera, siente el mismo miedo. Y me parece sumamente interesante, porque eso significa, o eso eh, explica, porque a veces en la mesa no podemos hablar de ciertos temas, porque con algunos familiares, amigos, personas cercanas, lo que sea, no se pueden hablar de ciertos temas. Eh, porque literalmente nos sentimos que vamos a la guerra. O sea, a veces el intercambio de ideas se siente como una batalla, y la invitación de este podcast y de todos estos episodios que vienen es a perderle el miedo a la verdad. No con eso estoy diciendo que vengo a decirles la última verdad, a decirles la verdad, porque yo sí la tengo, no. Vengo a decirles que perdamos un poquito el miedo a que nuestras ideas sean confrontadas, sean revisadas, sean retadas. Mis ideas y las ideas de los otros. ¿Por qué? Porque en el ejercicio mío de como que contrarrestar, como revisar, como no sé cómo decírselos, como de pensar algo y ver cuál sería la pregunta opuesta o lo que sea, o la tesis, la antitesis, lo que sea, como le quieran ver, como contrarrestar ideas, esa dialéctica que sucede, eh, a mí me ha servido mucho, muchísimo. Ha sido tenebroso, sí, horrible, porque me he encontrado con que hay ideas que para mí eran fundamentales, que cuando las reviso y las reviso, se me desboronaron, se me cayeron por en medio de los dedos, y hoy ya no existen en mí. Y creo que no existe, por eso digo que se me cayeron entre los dedos, porque sí hubo cosas que quedaron en la palma. Sí hay ideas que, aunque las revisé, aunque las reté, aunque las critiqué, eh, habían cosas que sí, como que tenían mugre para mí, pero hubo otras cosas que hoy siguen siendo fundamento dentro de mi vida, y creo que es un ejercicio muy saludable, que se los recomiendo, y que la intención de este podcast, como ya lo dije, es retar esas ideas que forman nuestra vida y ver si son verdad o no, o ver si las seguimos creyendo o no, que creo que es lo más importante, más de que si sea verdad o no. Porque la idea no es convencer aquí a nadie, sino que para nosotros sepamos por qué creemos lo que creemos y estemos seguros de lo que creemos, pero más que todo, que le perdamos el miedo a cambiar de opinión. Porque en un mundo en donde las personas se matan, literal, van a la guerra, porque no son capaces de ponerse de acuerdo o porque no son capaces de aceptar la verdad del otro, creo que es muy importante aprender a cambiar de ideas, de opinión, y a estar bien con eso. A decir, sí, yo antes creía esto, pero ya no lo creo más y está bien. Escuché una vez a un científico decir una vaina que me pareció feo, pues preocupante a mí, y es que a veces en la ciencia, como humanidad, yo no soy científico ni nada, a veces nos perdemos del avance rápido porque hay teorías que no son validadas por el mundo científico hasta que la teoría anterior, y no la teoría, porque no es como que la teoría nueva venza a la teoría anterior, sino que la gente que defiende la teoría antigua se muere. O sea, literalmente no es un tema de ganar un debate, es un tema de que hay gente que se aferró tanto a esa idea que no la dejó ir y no nos dejó avanzar con esta otra idea, y solo pudimos avanzar hasta que esa gente se murió. Y creo que eh, es muy sano cambiar de opinión, es muy sano no siempre cambiar de opinión, pero sí revisar nuestras propias ideas y opiniones, creencias,
verdades. Porque muchas veces a veces nos vamos a encontrar con herejías y lo bonito de eso es que nadie es capaz de soportar la mentira. Nadie, nadie, nadie. Nadie es capaz de saber que, o bueno, no sé, estoy ahí generalicé. No creo yo que nadie sea capaz de saber que X cosa que está haciendo es una estupidez, no existe, no es real y aún seguirlo haciendo. Yo creo que nadie, o bueno, tendría que ser un cínico, un psicópata, o no sé, no sé, hay, perdón las personas técnicas en ese tema, pero creo que a nadie le es fácil saber que lo que está haciendo está basado en una mentira. Creo que cuando la gente se da cuenta que sus acciones están fundamentadas en mentiras, en herejías, es más fácil que cambiemos nuestras acciones, nuestra vida. Y siento que a veces vivimos vidas mediocres, asquerosas. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que he vivido vidas horribles, momentos asquerosos en mi vida, fruto de una mala verdad, de una herejía, de una mentira o de un pésimo acercamiento a la verdad. Para eso es que me dicen que la verdad no existe. Después entramos a ese tema. Todo bien. Pero sí, yo sé que somos sapiens, yo sé que una de nuestras virtudes es que nos podemos organizar porque podemos encontrar creencias en común, porque podemos creer cosas compartidas, eh, pero creo que también somos sapiens, somos humanos, somos increíblemente interesantes por el hecho de que podemos convivir con otros aunque piensen diferente a nosotros, revisar las ideas de otros aunque no sean las de nosotros. Entonces la invitación de este podcast es eso, a que le perdamos miedo, a que de pronto la verdad no sea como la de nosotros, a que de pronto revisemos una idea que no sea la de nosotros como si fuera verdad y que si en algún punto esas ideas, esas verdades se vuelven mucho más fuertes, mucho más interesantes, mucho más fundamentadas, eh, mucho más experimentadas, porque también a veces hay ideas que en la práctica tú dices, parce, no, que digamos, por eso volví a retomar el podcast. Una de las cosas que, pues, más fundamentales, y aquí para contar súper rápido, porque no quiero que este episodio dure mucho, es que eh, yo crecí en un entorno latinoamericano, obviamente, Bogotá, Colombia. Es muy fácil ser o católico o evangélico. Es como que el estándar, es como no sé, sí, como ¿cómo se diría eso? El filtro, el molde con el que la mayoría de latinoamericanos salimos, creyendo en Jesús, en la iglesia, en lo que sea. Con diferentes aristas, pero en teoría es eso, ¿no? Y hace como 2 años, me acuerdo de revisar muchas ideas. Yo comencé con el podcast hace ratico, pero no, o sea, mis preguntas y mis ideas acerca del tema no comenzaron ahí. Ahora, también quiero hacer un disclaimer. No solo quiero hablar de espiritualidad y de teología, quiero hablar de muchos otros temas que me parecen interesantes y de los cuales quiero hablar. Pero ya contando la historia, pues obviamente eso fue fundamental en mi vida, por mi familia, por mi contexto. Y llegué hasta trabajar dentro de una iglesia, en un instituto que enseñaba cosas teológicas y demás. Y ahí comienza como un interés mucho más profundo de entender, de unas preguntas y de cosas así, que comenzó primero con yo tengo la verdad y yo le tengo que explicar a la gente por qué está equivocada. Después comenzó con yo no tengo la verdad y tengo que descubrirlo. Y se convirtió también en yo no sé nada, en literalmente no sé nada. Se transformó después en me mintieron, me usaron, yo en donde estaba metido, se volvió en odio, se volvió en ira, como, ¿qué? ¿Yo por qué creí esto? Yo era un imbécil, ¿yo por qué no abrí los ojos? Y lo interesante de revisar las ideas, por eso me parece fascinante y por eso volví a hacer el podcast, es porque cuando uno de verdad está eh, como comprometido con buscar la verdad de algo, yo creo que uno la encuentra. Eh, eh, o por lo menos uno se acerca a una verdad que a uno le genere paz, con una idea que a uno de verdad uno diga, ok, esto sí de verdad lo creo. Y les estaba contando que hace como 2, 3 años, no me acuerdo la verdad cuándo fue, una de las ideas base de toda mi vida y de casi todo latinoamericano es que Jesús murió por nosotros para que pudiéramos acercarnos a Dios y todo el tema.
y estábamos en una Semana Santa. Yo estaba en una iglesia en Miami y estaba la gente llorando, agradeciéndolo a Jesús, a Dios, por haberse muerto, para que Dios nos pudiera amar y poder un día ir al cielo y muchas preguntas ahí. Y yo literalmente, yo me acuerdo de decirle a Dios como, parce, yo no sé si esta vaina sea verdad. Yo me sé los versículos, me sé la teología, me sé como la línea eh, de pensamiento de por qué hoy damos gracias por la muerte de Jesús, X o Y. Pero, parce, no. O sea, como que le dije a Dios como no puedo agradecerte por matar a tu hijo para amarme. O sea, como que no me cabe en la cabeza que el Dios con el que yo hablo, eh, eh, pues tuviera que matar a alguien, como que tuviera una ira tan como por allá metida que tenía que poner en algún lado. Entonces, como no quiero matar a Esteban, entonces matemos a Jesús para que... No pude. Entiendo la teología, entiendo los versículos, no me hizo más sentido, lo siento, si a ustedes les hace sentido. Eh, Quiero obviamente revisar esa idea, porque sigo teniendo muchas dudas con respecto a eso. Pero ahí fue donde yo dije, vengan, ¿yo por qué creí en esto? Porque me lo dijeron, porque nací en una casa cristiana, en una familia cristiana, en un país, continente cristiano. Eh, o qué hubiera pasado si hubiera nacido en India, en África, ¿en qué creería yo? Entonces, ahí comienzan a haber muchas preguntas, muchas ideas que no, para mí definitivamente ya no hicieron match, que yo dije, yo por qué creía esta vaina, yo por qué nunca me había puesto a la tarea de decir, oiga, a mí esto no se me hace lógico, aunque lo diga este libro, que supuestamente es la verdad absoluta, eh, pues no, o más aún, la palabra de Dios, pues no, hay vainas que definitivamente a mí no me hacen sentido. Entonces, ahí comenzó todo un descubrimiento, comencé a estudiar filosofía, me salí completamente de la iglesia, de todo. eh, Comencé a estudiar filosofía, pero comencé a encontrar ideas acerca de Dios y acerca de la vida, acerca de la familia, del amor, de la iglesia, del dinero, fuera del mundo religioso, dentro de la filosofía, dentro de mi carrera, dentro del trabajo, dentro de mis amigos, que compartían cosas que yo ya había entendido, digamos que venían dentro de la teología, pero entonces ahora me hacían sentido diferente. A lo que voy es que para mí fue un momento súper importante el decir, yo por qué creo esto. Y no solo eso, el decir, siento que no, o sea, aunque me digan que es la verdad y aunque me digan que es así, siento que no, entonces quiero entrar a revisar, quiero hacerme las preguntas correctas acerca de este tema. Y así con mil temas, y hoy siento que de pronto tengo más preguntas que respuestas, seguramente, pero que en donde ya de pronto no tengo preguntas, porque creo que tengo preguntas en todo todavía, y espero siempre tenerlas, perdón por el avión. No, que eso es como un helicóptero, pero bueno, lo que sea. Perdón por la distracción. Eh, Aunque siento que no vengo aquí a tirar la verdad y a decir todas las respuestas que he descubierto, porque yo sí me he hecho las preguntas correctas y ustedes no se trata nada de eso, sino se trata de que en ese momento yo me di cuenta de que había un mundo mucho más interesante que podía explorar y que podía llegar a ideas mucho más profundas y mucho más interesantes y mucho más mías, que me hacían mucho bien a mí, que de pronto lo que me habían enseñado, que de pronto lo que me habían dicho que era así, que era verdad, que así era la cosa. Entonces, eh, esa es la invitación, que no le tengamos miedo. Obviamente, en ese momento, perdón, pero en ese momento cuando yo contrasto otra idea, pues fue literalmente lo que les dije al inicio, fue como si me muriera, o sea, fue completamente difícil decir, yo he basado toda mi vida en una mentira. Y Y en ese proceso de dialéctico, de hacer que ideas se contrapongan, peleen, se reten, nacieron unas nuevas ideas, o de pronto unas ideas muy antiguas que yo no conocía, pero que ahora sí me hacen sentido. Em, ha sido un viaje muy interesante. Y quiero que ese viaje nunca pare. Entonces mi invitación es a que ustedes también, si no lo han comenzado, lo inicien. Y que si ya lo iniciaron, lo compartan conmigo. Entonces, eh,
No le tengamos miedo a la verdad, aunque no sea la nuestra, aunque no se parezca y no valide la de nosotros. No le tengamos miedo a las ideas de los otros, no le tengamos miedo a, a que nuestras creencias de pronto sean herejías, porque seguramente muchas de nuestras creencias son herejías. Dijo Lacan que cada uno llega solo a la verdad que puede tolerar. En ese sentido, nuestra mediocridad e ignorancia determinan nuestra realidad. Y siento que yo, por lo menos, no quiero vivir una vida mediocre e ignorante. Y quiero poder tolerar la verdad como sea, aunque no se parezca a la mía, si es que hay algo como la verdad. Yo sé que vivimos en un mundo posmoderno, pero ahora existe una vaina que se llama metamodernidad, que trata de hacer esto que yo medio estoy tratando de hacer aquí, que es revisar esas ideas que trajimos del modernismo como ultra racionales. Después dijimos, claro que no, no tienen nada de verdad. Y ahorita, en este momento de la vida, estamos revisando esas ideas que dijimos no existen, no es verdad, no es cierto, no son racionales. Nos dimos cuenta que de pronto habían algunas, no todas, que sí tenían algo de verdad. Que hubo otras que nos dijeron que sí eran verdad y que al revisarlas dijimos no, tal vez no. Entonces estamos en ese punto de la historia en donde ya estamos acercándonos, no a decir que tenemos la verdad, pero sí a revisarla y a no solo simplemente decir no existe la verdad, cada quien con su verdad, todo es lo mismo, todo vale lo mismo. Y me parece interesante vivir en ese momento de la historia, que vivamos en ese momento de la historia en donde somos unos humanos que nos pensamos a sí mismos, que además creo que somos la única especie que lo logra. Y que en ese ejercicio podamos nosotros por lo menos saber para nosotros que lo que creemos, que lo que pensamos y más que eso, cómo actuamos, sabemos por qué lo estamos haciendo y que no simplemente vivamos con un inconsciente loco, eh, con un inconsciente a la deriva, sino que en medio de lo difícil que es ser consciente en la vida real y entender por qué actuamos como actuamos, tratemos al menos de revisar por qué lo hacemos. Y esa es la invitación. Perdón si di muchas vueltas, no tenía un script, simplemente quería cómo contarlo, decirlo. Eh, no sabía cuánto extrañaba hacer esto. Nada, no le tengamos miedo a la verdad, eh, porque seguramente al final de la verdad nos vamos a encontrar con solo una persona. Y estoy seguro que va a ser la misma para todos. Entonces, nada, eso es. Bienvenidos a Herejías con Esteban Sánchez y eso fue todo. Bienvenidos de vuelta.